Hola, hoy estaremos hablando de los números fraccionarios. Lo primero que vamos a hablar es de la fracción común. Nosotros llamamos una fracción común a una expresión de la forma A sobre B. A esto llamamos una fracción común, donde A es nuestro numerador y a la parte B llamamos denominador. El denominador, pues, es el número de partes iguales que se dividen de una unidad. Y el numerador nos indica el número de partes que tomamos de esa unidad. Bien, por ejemplo, si yo tengo la fracción 2/5, me está indicando que una unidad dividida en 5 partes iguales, de esas 5 partes iguales yo voy a tomar 2 unidades solamente. Bien, por ejemplo, si yo tengo este rectángulo, disculpen lo mal hecho, tengo este rectángulo es la unidad y esa unidad yo la divido entre 5 partes iguales. Imaginen ustedes que está iguales, chicos, entre 5 partes iguales. De esas 5 partes iguales yo voy a tomar dos partes cualesquiera, y eso es lo que representa 2/5 de una unidad en 5 partes iguales. Tomé 2, por lo tanto 2 de 5 o 2/5 podemos decir. Cuando nosotros tenemos una fracción donde esta parte, el denominador, es menor que el numerador, esto no quiere decir que esas unidades que se está tomando de varias unidades, ¿comprenden? Es decir, de varias unidades divididas en X partes iguales, en las partes que dice el denominador, estoy tomando estas partes. Vamos a verlo con un ejemplo para verlo mejor. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 7/4, esto me indica que de 4 partes estoy tomando 7. Y eso es algo que nuestra mente ni siquiera puede procesar. En el sentido que si yo tengo solamente 4 partes, no puedo de 4 tomar 7 partes. Entonces, ¿qué me está indicando esto? Esto me está indicando que hay varias unidades divididas en 4 partes iguales, de las cuales de una de ellas se tomó 4 y de otra se tomó 3 para poder llegar a 7. Bien, por ejemplo, esto es lo que me está indicando. Yo tengo 2 unidades aquí, 2 unidades, y están divididas ambas unidades en 4 partes iguales. Bien, de esta unidad, yo estoy tomando todas las partes, 4 partes. Tengo 4 sobre 4. Y de esta estoy tomando solamente 3 partes. Tengo 3 sobre 4. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos una suma de estas partes. Y esto es lo que nos indica este número, que de partes divididas en 4 unidades, estoy tomando 4 más 3, 7 unidades. Estoy tomando 7 unidades. Si nosotros dividimos 4 entre 4 es igual a 1, entonces tenemos una unidad entera y una unidad fraccionaria. Eso es lo que nos indica este número, que este número es de una unidad entera y una unidad fraccionaria. Entonces, esto lo que me está indicando es que hay una unidad que está dividida en 4 partes, de la cual se tomó todas sus partes, por eso está en 1. Si yo, por el contrario, tuviera la cantidad de 8 tercios, por ejemplo, yo tengo 8 tercios, me está indicando que yo estoy tomando
de 3 partes estoy tomando 8. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo yo voy a saber cuántas partes están dividiendo y en cuántas partes iguales dividirla? Lo que vamos a hacer es realizar la pequeña división. Vamos a decir, bueno, yo tengo 8 partes entre 3. 8 entre 3. Cuando dividimos 8 para 3 nos da a 2. 2 por 3, 6 y el resto sería 2. Entonces, con estos tres componentes, vamos a ver cómo es esta fracción, cómo identificarla. Entonces, esto lo que nos está diciendo es lo siguiente. Este 3 va a seguir siendo nuestro denominador, ¿verdad? Vamos a formar la siguiente fracción. Este 3 es el denominador. Este 2 es la parte entera, porque es la parte que se repartió. ¿Ven? Es la parte a lo que puede dar, a 2. Quiere decir que a 3 partes, en 3 partes se dividieron 2. Hay 2 enteros, esa será la parte entera. Y nuestro resto, el resto va a ser el numerador. Esa es la parte que nos quedó, la parte que pudimos elegir 2 de 3. Entonces, esto nos indica que existen 2 unidades. Existen 2 unidades enteras. Por lo tanto, van a haber 2 unidades enteras divididas en 3 partes iguales que se tomaron todas. Y de una unidad, de otra unidad, se tomaron 2 partes. Bien, 2 unidades enteras y 2 tercios. Eso es lo que nos está indicando esto. Entonces, tenemos 2 unidades enteras dividida en 3 partes, de las que tomamos todas sus partes. Todas sus partes las tomamos. Es decir, aquí vamos a tener 3 de 3 y 3 de 3. Y tenemos otra unidad dividida en 3 partes, de las que solamente tomamos 2 porciones de ella. Y entonces de ahí obtenemos 2 tercios. Bien, entonces, ¿qué tenemos ahí? Una unidad de 3. Tenemos 3 más 3, 6, más 3, 8. Entonces, ahí tenemos 8 tercios. Por lo tanto, 8 tercios es lo mismo que 2 entero, 2 tercios. Bien, entonces, ya obteniendo esto, voy a colocar aquí que este será el denominador. Esta que es la parte, será la parte entera o las unidades, parte entera. Y nuestro resto será nuestro numerador. Será el numerador. Entonces, no siempre, obviamente vamos a tener que buscar eso, pero quise explicarles el porqué de las cosas. El porqué en esta fracción el denominador es menor que el numerador. El porqué en esta fracción existe una parte entera. Quise explicarle eso. No lo vamos a utilizarlo siempre. Es bueno utilizar los conceptos, ¿sí? Y de esta manera, conociendo este tipo de fracción donde es correcto, el denominador es mayor que el numerador, conociendo esta, donde el denominador es mayor, el denominador es menor que el numerador, y conociendo esta, donde existe una parte entera y una parte fraccionaria, podemos entonces clasificar las fracciones de la siguiente manera. Bien, existen lo que son fracciones propias. Fracciones propias. Las fracciones propias son las fracciones que son comunes, donde sí el numerador es menor que el denominador. Bien, como esta. Como esta también, 2/5, 1/2,
3/8, 2/4, son fracciones propias, que es la fracción común, donde nuestro denominador es mayor que el numerador. ¿Sí? Ahí es lógico de 2 tomar 1, de 5 tomar 2, de 8 3 y de 4 2. También tenemos lo que son fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas que tienen el denominador, el numerador mayor que el denominador. Bien, aquí el numerador es menor que el denominador, pero en estas el numerador es mayor que el denominador, como 7/4 que tenemos aquí, como el 8/3 que tenemos, como 5/2 que tenemos ahí, y como 4/2. Son fracciones impropias. Y también tenemos lo que son las fracciones mixtas. Y una fracción es mixta justamente cuando existe una parte entera y una parte fraccionaria. 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 Decimos que es una fracción mixta. En el próximo video vamos a ver cómo nosotros llevamos las fracciones mixtas a fracciones impropias y como impropias a mixtas. Aunque aquí ya les pude explicar brevemente cómo llevar una fracción impropia a mixta. Bien.